Bienvenidos al Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Soy el padre Arturo Alcántara Arcos de la diócesis de Aversa en Italia, donde pertenezco a la comunidad diocesana de la Piccola Caseta di Nazareth. En esta ocasión, deseo presentarles como parte de la serie intitulada Escenas del Via Crucis bíblico en las colecciones del Museo Sumaya, una obra que se refiere al tema de la tercera estación del Via Crucis bíblico, o sea, la condenación de Jesús por parte del Sanedrín. La obra tiene el título de La crucifixión y fue realizada por un seguidor del gran pintor flamenco Peter Paul Rubens alrededor de los años 1601 al 1650. El motivo por el que, hablando de la condenación de nuestro Señor Jesucristo por parte del Sanedrín, hacemos referencia a una imagen de la crucifixión, en este caso no es precisamente por la imagen de la crucifixión en sí misma, sino porque en la parte inferior se puede ver un detalle particularmente rico de la ciudad santa de Jerusalén, esto es, por lo cual estaremos comentando este momento en el que Jesús nuestro Señor es condenado por parte del Sanedrín, haciendo referencia a esa imagen de la ciudad santa que se ve en la parte inferior de esta pintura. Les invito, pues, a que podamos considerar más de cerca esta obra y, sobre todo, que nos podamos acercar más al rico contenido teológico que esta pintura nos presenta a partir del paso del Evangelio que la ha inspirado. Al inicio de estas consideraciones haré referencia a algunos de los elementos biográficos más importantes del pintor que inspiró esta obra, de cuyo círculo o del cual uno de sus seguidores realizó esta obra magna. Me refiero pues a los elementos esenciales de la vida de Peter Paul Rubens. Se trata, pues, de un pintor flamenco, nacido en Siegen, en la actual Alemania, de padre flamenco, esto es, que debemos recordar, transcurrió la infancia en Colonia, Alemania, donde el padre se había refugiado junto con su familia para huir de la persecución de los españoles contra los protestantes. Tiempo después, en 1589, cuando tenía aproximadamente 12 años, se transfirieron a Amberes, en la actual Bélgica, donde recibió una importante educación humanista. Tuvo acceso a la literatura clásica y fue ahí donde decidió convertirse al catolicismo. Al inicio, en el período de su formación, lo encontramos cerca de otro gran artista, cual es Jan Bruegel, el viejo. Importantísima en su carrera artística será, sin embargo, la estancia prolongada que realizó en Italia, a partir del 1600, cuando salió para la península y donde se habría quedado los siguientes 8 años. En Italia pudo estudiar a los grandes maestros de Venecia, por ejemplo, como Tiziano, Veronese o el Tintoretto. Entró en contacto con el gran Vicente I Gonzaga, duque de Mantua, del cual fue pintor de corte, prácticamente hasta la conclusión de su estancia en Italia. Tras su regreso a Amberes, el estilo de Rubens cambia un tanto y se puede ver que intenta, por así decir, depositar en sus obras los contenidos de la Contrarreforma católica. Fue grande en vida su fama y grande la estima, tanto que en 1621 Rubens recibió de María de Medici, la madre del rey francés Luis XIII, el encargo de pintar una serie de obras en verdad monumentales para el Palais du Luxembourg, el Palacio del Luxemburgo en París. Incluso en sus últimos años recibió importantísimas comisiones, esto en la década del 1630 al 1640, como cuando Carlos I de Inglaterra le solicitó
una serie de obras para decorar el techo de la Banqueting House del Palacio de Whitehall de Londres. Y, por su parte, el monarca español Felipe IV le pidió una serie de obras para decorar la Torre de la Parada a las afueras de Madrid, que consistieron, pues, en una serie de 52 obras con escenas de mitología clásica, además de algunas importantes alegorías. En esta ocasión, sin embargo, no podemos acercarnos más, o mejor dicho, con más detalle al tiempo exacto en el que esta obra se realizó. Esto porque, como hemos dicho desde el inicio, es una obra atribuida a un seguidor del grande Peter Paul Rubens. Pero, por otra parte, dicha atribución tiene un espacio temporal amplísimo, del 1601 al 1650, como hemos dicho, por lo cual, técnicamente, nos es muy difícil poder acercarnos más al tiempo preciso, a lo que se vivía en ese momento y en ese lugar, quedándonos, pues, finalmente, una serie de espacios, tratándose, como hemos dicho, de una obra de un seguidor y en un espacio temporal bastante amplio, que no nos da, pues, algunos detalles como el sitio, la época exacta y, sobre todo, el área específica en la que se haya realizado. Así pues, pasamos a considerar directamente en este momento ya el contenido de la estación del Vía Crucis bíblico que nos ocupa en este momento, que es la condenación de Jesús por parte del Sanedrín. El Sanedrín era, en gran resumen, una especie de senado religioso del pueblo judío que, no obstante la realidad de la ocupación por parte de Roma, que ya desde unas 6 décadas antes del nacimiento de Jesús, cuando Pompeyo entró triunfante a Israel, no obstante ello, y no obstante, sobre todo, la serie de anexiones técnicas desde el punto de vista político que Israel habría sufrido. No obstante todo, el Sanedrín como Senado, por así llamarle, para presentar mejor esta imagen, este Senado religioso se había mantenido, no obstante las dificultades. Algunos historiadores señalan el hecho de que en el tiempo el temible rey Herodes, el rey en cuyo reinado nació nuestro Señor Jesucristo, y que fue soberano de Israel bajo la protección de Roma, desde el 37 a.C. hasta su muerte en el año 4 a.C. Y recordamos aquí cuanto dice el Papa Benedicto XVI en su libro La infancia de Jesús, así se llama esa gran obra escrita por el pontífice, que en realidad Jesús nació alrededor de los años 7 al 6 a.C., tratándose el error de transcripción de la fecha de una equivocación del monje medieval Dionisio el Exiguo. En todo caso, lo que tenemos delante es esta escena de la condenación de Jesús de parte del Sanedrín, y que, como mencionaba algunos historiadores, afirman que Herodes el Grande, así llamado, en el tiempo habría sabido colocar a personas que le eran favorables y sobre todo habría tenido un grandísimo espacio, una secta judía rarísima, mencionada en realidad muchísimas veces en los evangelios, esta agrupación de los saduceos, que hacían referencia al gran sacerdote mencionado en el Antiguo Testamento, Sadoc, y que sin embargo son quizás la agrupación más extraña por sus creencias en la historia del judaísmo, porque éstos no creían absolutamente en la vida futura. No creían, pues, en la existencia de un futuro después de esta vida, y esto sería muy probablemente una explicación, por consecuencia, del extremo materialismo con el que ellos vivían, y que ciertamente, viendo la predicación de Jesús, las multitudes que él atraía,
Y sobre todo, habiendo Jesús desafiado la situación y la realidad económica del Templo de Jerusalén, que en gran medida se encontraba en las manos de esta agrupación, no del todo, pero sí en muy buena medida, tras la realidad del desafío que Jesús manifiesta en el momento en el que poquísimos días antes de padecer, echó a los mercaderes, esto es, echó a los que cambiaban monedas, con una comisión, por supuesto, y a los que vendían animales para los sacrificios, considerando, como leen algunos, que otros animales traídos por los fieles no eran aceptados, sino solamente los que allí se vendían, según una cierta lectura de algunos estudiosos, y bien, tras ello, tras sentir su poder amenazado, decidieron que era el momento de hacer arrestar a Jesús y condenarlo a muerte, esto es, acusarlo ante el prefecto romano de que ese hombre merecía la pena capital. La obra del seguidor de Rubens tiene un particular muy especial del lado derecho en la parte inferior de la obra, y esto es que ahí se ve la ciudad de Jerusalén. Sí, es una presentación, se puede decir, con lo que en italiano se llama sfumato. Parece que se esfuman los detalles. Es solamente una realidad que nos presenta una perspectiva y que tiene la intención de presentarnos a distancia la ciudad santa de Jerusalén, no con una serie de detalles, sino solamente con una mención, por así decir. Y sin embargo, precisamente ahí surge un edificio, o lo que parece un edificio. La nuestra, la mía, queda como una tesis solamente, pero tengo la impresión de que el edificio que se ve y que parece tener casi una cúpula, en realidad, para quien quiera que haya visitado a Israel, le presenta un recuerdo inmediato de la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, el lugar donde se encuentra el Calvario y la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, existe una posibilidad de que, de la misma manera en que Perugino, en el momento en el que pinta la entrega de las llaves de Jesús nuestro Señor a San Pedro para la Capilla Sixtina en el Vaticano, pinta en el fondo la cúpula dorada, que es el edificio que se encuentra en lo que un día fue el Templo de Jerusalén hasta el día de hoy. Así pues, esta estructura pintada, esfumada en la obra del seguidor de Peter Paul Rubens, nos presenta pues quizás una doble hipótesis, que el pintor se haya inspirado en dibujos, en grabados, en memorias de peregrinos quizás, que recordaran el templo de Jerusalén a partir de la mezquita de la cúpula dorada, o quizás también, por la misma estructura, la gran basílica del Santo Sepulcro. En todo caso, lo que sigue siendo cierto es que la arqueología y los estudiosos no logran todavía ponerse de acuerdo sobre dónde se encontraba el Sanedrín, dónde pues fue Jesús juzgado. Sin embargo, buena parte de los estudiosos afirma que ello fue en algún lugar del Templo de Jerusalén, esto es, en una parte cercana, podríamos decir adjunta al templo, por lo cual la idea teológica del seguidor de Peter Paul Rubens, que pone esa escena, el lugar de la morada de Dios, que es también el lugar donde Jesús fue condenado a muerte, en el sentido de que fue condenado a ser entregado para ser juzgado por el prefecto romano, tiene, ante la imagen de la crucifixión del Señor, un valor teológico verdaderamente extraordinario. Terminamos pues estas consideraciones con un pensamiento del gran poeta y político romano cristiano Aurelio Prudencio Clemente,
nacido en el año 348 y muerto después del año 405, el cual dice que, habiendo los miembros del Sanedrín llevado a Jesús atado, habían en realidad atado al único que los podía liberar. Y así pues, en esta consideración de la tercera estación del Vía Crucis bíblico, queremos pedirle al Señor que jamás atemos en nuestra conciencia al único que puede liberarnos, que es Jesús nuestro Señor. Caminemos pues hacia la luz de la resurrección, contemplando los sufrimientos de Jesús, padecidos para realizar la redención de la humanidad, a través de las obras maestras del Museo Sumaya de la Ciudad de México. Muchas gracias de nuevo y hasta entonces.